Amigos, 8:32 minutos de la mañana. Vamos a conversar como todos los jueves con nuestra colega Gaby Peroso en lo que conocemos como las perspectivas de Gaby. Gaby, qué bueno tenerte, sobre todo luego de lo que fue esta cumbre histórica entre Joe Biden y Vladimir Putin. Cuéntanos tus apreciaciones sobre esto, por favor. ¿Cómo está, Sergio? Bueno, siempre es un placer estar aquí con ustedes cada mañana, cada jueves. Una reunión definitivamente muy esperada. No sé si podríamos decir que se llegaron a cosas concretas como tal. Creo que se dijeron muchas cosas que se tenían que decir, pero bueno, quisiera analizarla como desde el punto de vista de cada uno de ellos. Yo creo que para Estados Unidos fue fundamental la serie de reuniones previas que se dieron a este encuentro. Por ejemplo, hay analistas que decían que, bueno, por ejemplo, la reunión que se dio en Corea del Norte entre tengo un problema con la luz, no te preocupes, se apaga y se prende. Igual te ves bien así, no te preocupes. Sí, pero me veo como Darth Vader con una parte vimos a un presidente de Estados Unidos que sostuvo una cantidad de reuniones con sus aliados fundamentales, con las naciones más poderosas del mundo, para luego dar este paso y reunirse con Vladimir Putin. No es lo mismo que una nación vaya directamente a el principal contendor a solas, que lo haya hecho con ese backup y con esa fortaleza que le dieron las naciones. Sin embargo, yo creo que Putin es un hombre demasiado habilidoso, Sergio. Estamos hablando de una economía, si comparamos la economía de Texas con la de Rusia, Rusia es mucho más pequeña con un solo estado de Estados Unidos. Estamos hablando de un país relativamente pequeño que no tiene ese poderío económico, pero en el tema político es definitivamente muy poderoso. Y al final Vladimir Putin, justamente sí, lo voy a dejar así, ha logrado posicionarse de tú a tú. Primero la reunión la pidió Estados Unidos, a pesar de que se trata de no es realmente una potencia mundial, se vende mucho como una potencia mundial, la influencia que ejerce en los países es definitiva. Entonces, Estados Unidos se lo pide, él llega a tener ese nivel de, bueno, yo estoy de tú a tú con Estados Unidos y de alguna manera gana todos sus objetivos, porque, por ejemplo, veíamos en la rueda de prensa, él no se comprometió a garantizar la vida del principal opositor ruso. Él simplemente dijo que es un hombre que reiteradamente ha violado la ley, que él sabía lo que le esperaba y que él no va a ser especial con unos prisioneros y otros no. Es decir, él no le importa si muere en prisión. Biden le hacía la advertencia que habrían consecuencias, a él no le importa. Comparaba justamente la persecución a sus adversarios políticos con lo que sucedió en el Congreso estadounidense y con los procesos judiciales que se están llevando a cabo acá, algo que Joe Biden calificaba de ridículo, porque obviamente allí hubo una agresión y son algunas detenciones puntuales y unas investigaciones. Obviamente no se puede comparar con lo que pasa en Rusia. Así que creo que Biden de alguna manera gana todo, porque adicionalmente es como el gran facilitador de lo que podría ser el acuerdo nuclear, que fue uno de los temas puntuales que se habló en la reunión. Con respecto a los ciberataques, tampoco se comprometió a no meterse con Estados Unidos. Habló de que ellos han hecho muchas más solicitudes, Estados Unidos no las ha respondido y que la mayoría de los ciberataques provienen de Estados Unidos hacia Rusia y hacia otras partes del mundo. Sí. Es decir, de alguna manera, bueno, como vienen decías, las elecciones Gaby, muy hábil. Putin no es nuevo de él, pero supo perfectamente bandear incluso todas las preguntas. No llega a nada concreto, incluso preguntas puntuales que le hicieron sobre Ucrania, sobre Siria, sobre Navalny y ciberataque, y todo supo, pues... Sí. Ahora, estamos hablando de un presidente estadounidense que tiene 20 años o 10 años enfrentándose a Vladimir Putin. Estaba viendo lo que fue la reunión de Bush con Putin hace muchísimos años atrás, antes de la presidencia de Donald Trump y de Barack Obama. Imagínense la cantidad de años.
Y allí Bush decía que, bueno, que había podido ver el alma de Vladimir Putin, que incluso lo consideraba sincero. E inmediatamente, como senador Joe Biden en aquel momento, decía que no confiaba en Vladimir Putin. Biden ha tenido una línea muy dura. Se especulaba de que podría haber algún tipo de insulto personal. Recuerden que Biden llamó asesino a Vladimir Putin antes de que se concretara esta reunión. Sin embargo, los dos fueron muy hábiles, los dos realmente se basaron en el tema diplomático para cada uno alcanzar sus objetivos. La gran ausente de esta reunión, o por lo menos públicamente, habría sido Latinoamérica, por lo menos hasta ahora todo lo que hemos revisado, el tema venezolano no está en el tapete. Sin embargo, yo creo que se ha logrado algo interesante que nosotros hemos venido hablando aquí. Lo que decimos en nuestro mundo chiquitico, la influencia china y Rusia, eso quedó muy claro en toda esta gira. Cuando el presidente de Estados Unidos se reunió con el grupo de los 7, de alguna manera la respuesta de sus socios comerciales y sus socios militares fue un poco tibia, o sea, no se creó ese bloque, ese frente contra China como Estados Unidos tenía como objetivo principal. Sin embargo, cuando él va a la OTAN, justamente a ese acuerdo transatlántico que involucra fuerzas militares y a grandes potencias del mundo, no en la reunión, previamente, más de 30 países acordaron que China y Rusia es una amenaza real para el mundo entero, en el mundo militar y en general, y que por tanto sí tiene que haber un bloque unido para combatir este tipo de amenazas. Es decir, a través de esta reunión, Estados Unidos sí cumple su objetivo. Y obviamente con esta declaración de la OTAN, Biden va a esa reunión de Vladimir Putin. Sabemos que lo público es una cosa y en lo que se habla en privado es otra. Ojalá que privadamente se haya logrado atajar un poco más lo que significa esta amenaza, que Estados Unidos no está solo en esta lucha, para que, bueno, Vladimir Putin también entienda que no puede ir abusando, que no puede seguir violando los derechos humanos de sus ciudadanos, de los opositores, ir tomando terreno militarmente en algunas zonas, luego retroceder, pero siempre avanza. Al final es como, bueno, está bien, me comprometo a retirarme, pero avanza tanto que la retirada es mínima y siempre gana. Entonces, si las naciones en el mundo de verdad toman esto no como una declaración de la OTAN, sino realmente como una actuación que debe seguir en el tiempo, va a ser fundamental. Sin embargo, ahora cuando vuelva Joe Biden a Estados Unidos, se va a conocer si realmente fue efectiva o no esta cumbre con Rusia, si más bien le va a hacer ganar tiempo a Rusia porque vienen pronto, si no me equivoco, son las elecciones parlamentarias. Él baja el nivel. Esta bajada de nivel hace que las sanciones se retrasen si se estaban estudiando. Eso también es una realidad. Entonces, él gana bastante con toda esta jugada estratégica y continúa teniendo una influencia en el mundo gigante, siendo un país pequeño comparado con Estados Unidos. ¿Por qué crees que el tema Latinoamérica no es punto de referencia en reuniones como esta, cuando sabemos justamente, como tú comentabas, lo que sería la presunta injerencia de Rusia en Latinoamérica, básicamente en países? Bueno, por lo menos no lo vimos ni en las entrevistas que hayan preguntado eso. O sea, quizás si alguien hubiese preguntado ese tema, podría haber salido algo. Fueron prácticamente 4 horas, entre 3 y 4 horas de reunión. Obviamente hay problemas muy grandes en el mundo. Estados Unidos tenía que centrarse en el problema doméstico, el tema de los ataques cibernéticos, y Estados Unidos está retomando un poco lo que son sus raíces, la defensa de la democracia, de los derechos humanos en el mundo, que no va a permitir que en Rusia ocurran este tipo de atropellos, porque justamente Estados Unidos se erige como una de las naciones que defiende esos valores en el mundo. Entonces, quizás había tanto doméstico que atender que Estados Unidos obviamente no podía poner el tema en el tapete. Sin embargo, capaz y fue que los periodistas tenían también tantas cosas que preguntar, que Latinoamérica quedó allí sin preguntas. Ojalá que podamos indagar un poco más y conocer si por lo menos se habló de ese tema. Veíamos incluso cuando colocas YouTube, reunión Biden, Putin, Trump.
habían titulares que al final son fake news diciendo que, bueno, que en esa reunión se había acordado liberar a Venezuela. Ese No, tipo de cosas sí. hasta ahora no se han dado públicamente, No. son mentiras y creo que es importante que los ciudadanos lo sepan. Seguramente algunos países, algunos periodistas van a poder preguntar si por lo menos se tocó este tema, pero es probable de que no se haya tocado en lo absoluto. Sin embargo, recuerden que como volvieron los embajadores, quedan una cantidad de equipos en contacto nuevamente entre ambas naciones y obviamente el tema venezolano se podría tratar a un alto nivel, a pesar de que los mandatarios no hayan nombrado específicamente ese tema. Aunque no se trata de una competencia, Gaby, pero ¿a quién crees tú que ves como ganador de este encuentro? ¿Rusia o Estados Unidos? Es difícil definirlo. Como te decía, Biden, o sea, Biden está, perdón, Putin es tan fuerte que reuniéndose con la primera potencia del mundo, él no tenía nada que perder. O Claro. sea, imagínate cómo él llegó a esa reunión. A mi parecer, creo que Rusia, ahí Putin, básicamente, recibió de Biden lo que quería. O Sí, sea, yo también lo creo. creo Recibió lo que quería y respondió lo que quería. Tenía una respuesta para cada uno de los puntos de críticas. Los periodistas hicieron unas preguntas maravillosas, puntuales, específicas, y él se rió de todo eso. Te supo metes con mi bandearla. principal opositor, yo hablo de Black Lives Matter y de lo que está pasando con los afroamericanos o con el ataque al Congreso. Los ciberataques, dice que Estados Unidos es el primero que lanza estos ataques en el mundo entero. Él obviamente pudo sopesar cada una de estas cosas. Biden tenía la obligación de ir a esa reunión, no puede Claro, hacer más claro. nada, no puedes cortar la comunicación y realmente crear una guerra. Pero sin embargo, imagínate que la principal potencia del mundo tenga que solicitar la reunión y tenga que reunirse con alguien pequeño. Eso nos da mucho que pensar y de reflexionar hasta dónde se le han dado espacios a este tipo de regímenes que no respetan los derechos humanos, son regímenes dictatoriales que se vuelven tan poderosos como el de China que terminan siendo respetados como cualquier democracia en el mundo. Así es. Bueno, Gaby, vamos a dejar de lado un ratico el Sí. tema Biden-Putin, aunque sabemos que ha sido importante y es la noticia de esta semana, sin duda alguna. Me dijeron que por allí, pues que tenías un poco de información acerca de lo que ha ocurrido recientemente con Alex Saab. Muchos de nuestros seguidores siempre están pendientes Siempre del están caso muy Saab pendientes. y nos preguntan a diario acerca de este tema. ¿Qué hay de nuevo con respecto a No esto? hay nada. Lo único nuevo es que el presidente de Cabo Verde fue Ajá. consultado en una rueda de prensa recientemente sobre si él podía influir en esa extradición de Alex Saab hacia Estados Unidos. Como cualquier país que respete la separación de poderes, el presidente hacía la salvedad de que el caso estaba en el máximo tribunal del país, que él no tenía ningún tipo de poder ni incidencia con respecto a ese caso, que incluso su opinión no contaba para nada, que así él diera su parecer sobre lo que es ese caso, no tendría importancia alguna. Esto, bueno, podría ser positivo porque si no hay influencia política, el proceso se mantiene en el Poder Judicial y cuando se mantiene en el proceso en el Poder Judicial, en este caso, donde las evidencias son abrumadoras, en teoría eso debería respetarse. Sin embargo, ya estamos próximos a cumplir el año, ya no he sacado No, nuevamente la cuenta, creo que o ya ya se se cumplió el cumplió. año de la detención de este personaje, ¿no? Ya todo eso es totalmente distinto. Veíamos el artículo, el trabajo de investigación que hizo Armando Info con el diario El País y donde explicaban claramente cómo se están burlando todas las sanciones petroleras. Ya en todo este entramado, Alex Saab no necesariamente está en la jugada y realmente están grandes actores como Rusia, China, Irán, nuestros tres preferidos del programa, y allí incluimos a India en todo este entramado de compañías fantasmas y de intercambio comercial. Entonces, obviamente pierde interés este sujeto que era tan importante para conocer cómo se mueven los hilos del poder y de los testaferros para apoyar a Nicolás Maduro en el mundo.
Gaby, otro tema que me gustaría tocar contigo es la salida final de la señora Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional. Sí. Se va, Bueno, nos dejó esperando. no cumplió su promesa, Sergio, porque ella tenía muy claro que, o sea, aquí hay que entender que el régimen de Nicolás Maduro logró obstaculizar lo que sería la apertura de la investigación. Obviamente, cualquier Estado que está siendo sometido a un examen preliminar que todavía no es una investigación, y eso hay que repetirlo, ni siquiera está en investigación el caso Venezuela en la Corte, tiene maneras de, bueno, de refutar la información que se está dando y todo eso. El gobierno venezolano metió una cantidad de recaudos para que se hiciera como un análisis adicional a lo que era el examen preliminar. Ese proceso ya estaba en curso cuando la fiscal saliente prometió en al menos 2 medios de comunicación que iba a dar una respuesta. Sin embargo, el día de su salida, escribe esta carta, dice que ya ella dio como su decisión de manera privada sobre si se debe abrir o no esa investigación a Maduro, pero que prefería esperar entonces que esta sala de cuestiones preliminares decidiera sobre Venezuela. Me da mucho dolor, Sergio, porque creó una falsa expectativa cuando sabía que esto estaba en curso. Entonces, si eso estaba en curso, ¿por qué prometiste que ibas a dar un resultado final? Eso obviamente le deja un mal sabor a todos los venezolanos y esto entonces podría demorar muchísimo más, porque ahora imagínate, es un fiscal que está entrando nuevo, verá Bueno, muchas pero cosas de el cero. nuevo fiscal afirma que quiere trabajar de forma más expedita Sí, y sobre todo ojalá. con casos puntuales como este, el de Venezuela, por supuesto, Sí. entre otros que están como que a la espera, ¿no? Sí, además hay quienes aseguran que él va a tener una visión totalmente distinta y mucho más dura con respecto a Venezuela. La fiscal ha tenido muchas críticas con respecto al tratamiento que se le ha dado al país. Yo no podría criticarlo porque son procesos súper lentos y no es que en Venezuela haya habido una diferencia. Venezuela lo están tratando distinto a lo que ha pasado en los demás países. A simple vista, de manera objetiva, no se ve así. Por tanto, no podría juzgar si ella fue rápida o lenta o Claro. si ha tratado de torpedear el proceso de Venezuela. Lo que, bueno, ojalá que si se toma más tiempo para el examen preliminar, por ejemplo, se incluyan algunos de los delitos que te decía que quedaron fuera, que son los delitos que realmente pueden ir a señalar directamente a Nicolás Maduro, como el delito del asesinato y de las desapariciones forzosas. Y veíamos que Amnistía Internacional decía, mira, yo también he entregado una cantidad de pruebas con respecto a estos delitos, ojalá que la decisión sea expedita. Vamos a ver qué sucede, pero no queda más que esperar y además cuando se abre esa investigación, no queda más que esperar, Sergio, porque ahí Sí. empezaríamos en el punto cero. Así es. Aquí preguntan, Gaby, ¿por Uh-huh. qué sale? Es que creo que le tocaba salir. No, sí, son 9 años. Son periodos de 9 años que son, bueno, no prácticamente, son inamovibles. No tiene nada que ver su salida con algo de Venezuela o alguna investigación en otro país. Ella cumplió su lapso que se vencía el 15 de junio y entra el nuevo que ha sido electo, británico, para atender todos los casos. Es algo completamente dentro del sistema de la Corte Penal Internacional. Ahora, realmente, como mucha gente comentan, son siempre comentarios, ¿pudo haber sido esta señora influenciada realmente por el régimen? ¿Pudo haber tenido algún tipo, bueno, no lo podemos asegurar, yo sé que tú tampoco, Sí, es muy pero difícil. no sé, es que claro, ese es el comentario que siempre surge cuando se habla del tema de la Corte Penal. Sí, siempre se habla de ese tema. Se ha dicho que hay estos organismos a veces defienden mucho más a las naciones que son un poco más de izquierda. No lo sabría decir. Primero, además, no tengo el conocimiento profundo para afirmarlo. El proceso que abrió Estados Unidos, incluso de sancionar a esta fiscal, Me abrió acuerdo. una cantidad de dudas con respecto a la actuación de estos funcionarios. Hay quienes aseguran que, bueno, fue simplemente Trump tratando de justamente desvirtuar el trabajo de la Corte Penal Internacional. Hay otros que hacen la comparación en donde dicen la ONU siempre es mucho más suave
con las naciones comunistas que las que son dictaduras de una derecha mucho más fuerte. Y a veces cuando lo ves así a simple vista, cuando es derecha radical o izquierda radical, yo creo que a los de derecha le dan mucho más duro. Y ambas son dictaduras y ambas deben ser condenadas. Entonces, siempre la formación de las personas que ocupan estos cargos tienden a ser más hacia la izquierda que a la derecha. Entonces, eso es una realidad. Sin embargo, estamos hablando de una fiscal que no necesariamente tiene ese tinte político. En la ONU, obviamente, hay el tinte político porque estamos hablando de los gobiernos, Sí. o en lo que era la Organización de Estados Americanos antes de que llegara Luis Almagro y en otras instituciones. Sin embargo, a mí sería irresponsable decirlo porque no tengo pruebas de ello. Los venezolanos siempre van a tener esa duda. Vamos a ver, estamos estrenando un nuevo fiscal y ojalá sea él el que sancione y responsabilice a todas estas personas, porque más allá de la línea política, Sergio, los asesinatos, las desapariciones, las torturas, las agresiones sexuales existieron, siguen pasando y han sido reconocidas incluso por organismos como Naciones Unidas, que son mucho más suaves con regímenes de izquierda. Así es, así es. Gaby, agradecido. Gracias. Vamos concluyendo. Gracias por permitirme conversar contigo. Como siempre, nuestro colega Gaby Peroso con sus perspectivas. Y bueno, bien interesante, sobre todo, conocer este tema final del cual estábamos hablando, que siempre pues, genera muchos comentarios, sobre todo a quienes pues, somos venezolanos. Un fuerte abrazo, Gaby. Gracias, gracias. Nos vemos. Hacemos la pausa y al regreso nos despedimos. Ya venimos.